Hola Ari, buen día, buenas noches. Hola Pilo, hola Bruno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Hola Paulita, gracias por acompañarnos. Mari, ¿cómo están? Volviendo al saludo recién de Ari con ese buen día. Hola Juli. Este, Me quedó la costumbre de cuando trabajaba a la mañana, tenía la costumbre de decir buenos días. Entonces, después a lo largo de mi vida entraba a un lugar, así sea a las 10, las 11, las 12 de la noche, y mi salud era buen día. Y siempre digo, ¿por qué no? Buen día es un buen día. Pero bueno, me quedó ese furcio de los años en lo que estaba trabajando en la calle. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, para los que me conocen ya saben quién soy. Para los que no, mi nombre es Elizabeth González. Siempre me olvido de presentarme. Hola Lisandro. ¿Será que me siento como en casa? Acompañada por mucha gente querida, así que bueno, por eso siempre me olvido. Mi nombre es Elizabeth González, me dedico a las terapias alternativas, de codificación biológica, de rostros, dental, profesora de memoria celular, método Goncalves, profesora de terapias florales, flores silvestres de América, máster en PNL, bueno, hipnosis, en fin, muchas cosas que hacen que reuniendo un poco de cada una podamos tener una consulta más amplia, con un poco más de herramienta a la hora de acompañar a un consultante. Así que bueno, acá estoy con todos ustedes. Hola Miri, hola Mirta, gracias por acompañarme. Bien, vamos a arrancar. Si bien el vivo de hoy es charlemos de todo un poco y por ahí me gustaría que sea un poco más interactivo, interactuando con ustedes, sacándoles dudas, evacuando dudas. Esta semana he tenido preguntas, no desde la pregunta para abordar en el vivo, sino preguntas que me han ido haciendo internamente a modo de consulta, ¿no? Como para estar abordando una consulta. Entonces, esas preguntas que justamente esta semana fueron varias, eran sobre trastornos alimenticios. Entonces, si bien, hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Si bien después la idea es ir sacando dudas de las preguntas que surjan, quería hablar un poquito de todo esto que es trastornos alimenticios, desde cuándo se programan, desde cuándo se generan y cuán importante es tenerlo en cuenta, porque nosotros vamos a estar tratando el trastorno en la edad que se esté dando, que no tiene nada que ver con la edad que se programa, ¿no? Generalmente los trastornos alimenticios se programan en la primera infancia, de muy pequeñitos. Hola Laurita, ¿cómo estás? Placer. Hola Romy. Hola Tati. En la primera infancia estamos programando, hola Natacha, estamos programando estos trastornos alimenticios. Desde el momento en que el niño llora, ¿no? Y nosotros como mamás estamos ahí encima, sin saber por qué llora. Pero como no sabemos por qué llora, ¿sí? Yo recuerdo que cuando mi hija era bebé, no veía la hora de que hablara para poder entender qué era lo que me estaba queriendo decir por ese llanto. Entonces, nosotros las mamás tenemos la costumbre de que si el niño llora, le tengo que dar de comer. O le tengo que dar la teta, o le tengo que dar una mamadera, o le tengo que poner el chupete. Entonces, no estamos teniendo en cuenta de que tal vez el niño llora por diferentes tipos de razones. Puede estar sucio, necesitar cambiarse, puede estar queriendo estar con alguien en particular, ¿sí? Entonces, nosotros las mamás lo primero que hacemos es alimentarnos. Pelamos teta, por decirlo de alguna manera, burdamente, y prendemos el bebé a la teta, o le preparamos una mamadera, o peor aún, el chupete. Y muchas veces, para que no grite y para que no llore, porque le damos la teta, le damos la mamadera, le damos el chupete y ese niño sigue llorando y no lo podemos entender. Y escuchamos a mamá que dicen, el nene llora todo el día.
Entonces no sabemos más qué hacer. Entonces ya cuando no sabemos más qué hacer, empezamos a ponerle miel al chupete, empezamos a mojar ese chupete en azúcar, ¿sí? Entonces ese niño va relacionando esa psiquis con todo lo que nosotros le estamos solicitando desde el exterior, ¿sí? Y empieza a unir inconscientemente todos esos hilos a la hora de después manifestarse en su vida misma. ¿Se entiende? Nosotros no entendemos, hola negrito, ¿cómo estás? Nosotros no entendemos de que ese niño puede llorar por varias razones, no solamente porque tiene hambre. Entonces, ustedes deben haber escuchado a personas que, por ejemplo, están pasando por una situación emocional disfuncional y sienten ansiedad. Y tienen que ir a buscar algo dulce, porque no sienten ansiedad de cualquier cosa, tienen ansiedad por algo dulce. Entonces, muchas veces ese programa lo hago en la primera infancia, donde no sé qué el nene tiene, pero ante la duda le tapo la boca, por ejemplo, con un chupete con azúcar, por ejemplo, con un chupete con miel, un chupete con quero, que es lo que está... lo que se le puede dar al bebé en esta primera infancia, porque la miel todavía no se le puede dar. Bien, entonces, el comportamiento que yo voy a tomar de adulto es llenar mi ansiedad con algo dulce. ¿Por qué? Porque eso me lleva al recuerdo de que cuando yo era niño, mamá, para acunarme y para atenderme, me daba algo dulce. Entonces, inconscientemente es como que estoy uniendo ese hilo conductor de estar necesitando eso con lo que se me facilitó en ese momento en la niñez. ¿Sí? Entonces, entender que muchos trastornos se van originando en la primera infancia y que es muy importante el comportamiento que yo tenga de mamá para con mi bebé para cuando él después sea adulto, porque los niños empiezan a manejarnos. Desde el simple hecho de decir, cierro la boca y no como. Y ahí la mamá empieza con la desesperación, que no come, que no se alimenta, que está muy flaco, que si baja 10 gramos, que si sube 2, que si baja 100. Entonces ahí empezamos con esa desesperación y ese niño, ¿sí?, empieza a tomarnos el tiempo, como se dice de alguna manera, y empezar a manejarnos. Entonces, están manejando nuestra emocionalidad haciendo lo que él quiere y que primariamente no va a querer comer, pero que después eso lo va a tomar como comportamiento a lo largo de su vida. ¿Se entiende? Va a buscar manejarnos desde ese lugar, porque el niño con ese simple cerrar la boca, a nosotros como mamás se nos paran los pelos porque nos entra la desesperación, porque el nene no come, el nene no se alimenta, ¿sí? Y muchas veces hay un por qué ese nene no come, por qué ese nene no se alimenta, ¿sí? Hola Ma, ¿cómo estás? Hola Silvi. Bien, vamos a empezar por un trastorno alimenticio que es muy común de ver en los adolescentes, en las adolescentes, ¿sí? Y que es la bulimia. La bulimia se programa en la primera infancia. Hola Cari. El niño siente que mamá lo alimenta, lo protege. Nosotros como mamás, ¿sí?, a nuestro bebé lo alimentamos, lo protegemos. ¿Se entiende? El alimento de la bulimia, el alimento es, en el caso de la bulimia, este alimento de mamá es un alimento bueno, es un alimento sano, ¿sí? Y acá entra a jugar mucho la época del destete. Es importantísimo para la bulimia, la época del destete. ¿Por qué es importante para la bulimia la época del destete? Porque el niño relaciona, mamá me alimenta, mamá me protege. Yo como mamá, lo mismo. Yo tengo que tener en cuenta que cuando yo estoy alimentando a mi bebé, la visión del bebé panorámica no es más que la distancia que tengo entre el ojo, entre mis ojos y el pezón.
entre el ojo de la mamá y el pezón, para que ustedes tengan una idea de cuál es la conexión y la necesidad de ese niño con mamá. Entonces, ese niño necesita de ese alimento de mamá. Lo siente como protección. Entonces, si yo puedo ir haciendo un destete en tiempo y forma, primeramente va a tomar la teta, después voy a ir acostumbrando a ese bebé con un poco de teta, con un poco de mamadera, luego va a empezar un poco de mamadera, un poco de papilla o un poco de teta, mamadera, papilla, ¿sí? Y a medida que vaya creciendo, va a ir pudiendo, ¿sí? Separar las situaciones de vida con su crecimiento. Cuando hay una situación de destete abrupta, ¿sí? Que muchas veces pasa porque, por ejemplo, esa madre tiene que ir a trabajar, por ejemplo, y ya no lo puede amamantar como antes, entonces tengo que separarme de ese niño, no lo puedo amamantar porque no estoy, lo tiene que alimentar otra persona que no es mamá. Cuando el niño tiene programado, mamá me alimenta, mamá me protege, ¿sí? Cuando el niño no puede hacer el destete como corresponde, paulatinamente incorporando los diferentes cambios, y el nene se desteta bruscamente, el niño no llega a separar el mamá me alimenta con el mamá me protege. Y se encuentra de pronto en una situación donde mamá no está para alimentar, la que me alimenta es otra persona, y no siento que esa persona me protege, porque la que me protege es mamá. Muchas veces pasa que las mamás dejan de amamantar porque tienen que trabajar. Hay muchas situaciones y que es muy común cuando los niños empiezan a salirles los dientes, que a veces sin querer muerdan la teta de mamá y que se nos escape un chirlito a alguna que otra mamá. Y que de hecho, me mordiste, no tomas más la teta. Peor aún, porque, a ver, no solamente que no va a tener más ese alimento, sino que encima viene acompañado por una situación de violencia que por mínima que sea, porque a veces es un impulso de cómo uno reacciona cuando le muerden el pecho, ¿no? Pero está acompañado de una situación de violencia. Entonces ese destete es totalmente brutal. Entonces ese niño no puede separar el me alimento, me protejo. ¿Sí? Obviamente va a ir creciendo y en alguna situación de su vida donde sienta o resienta esa sensación de la primera infancia, de ese destete brutal, ¿sí? Se va a despertar o se va a resentir ese programa de violencia que obviamente se programó en la primera infancia. Hola Oscarcito, gracias por acompañarme. Hola Erika, hola Gisela. Bien, ¿estoy siendo clara? ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo? Bien, ese alimento que mamá me daba en las personas bulímicas, porque a veces en la anorexia, después les voy a explicar, donde se entiende que el alimento de mamá es tóxico, en este caso las personas que programan bulimia es un alimento bueno, necesario. El tema es que yo estoy cortando de una manera abrupta sin poder hacer ese destete paulatinamente. Nosotros como seres biológicos que somos, la lógica biológica nos cuenta que lo ideal sería amamantar a nuestra cría hasta los 3 años. Hay algunas mamás que lo hacen, hay algunas mamás que no, hay algunas mamás que porque tienen que salir a trabajar no lo hacen, hay mamás que porque la Lola se le va a caer tampoco, hay mamás porque le parece más cómoda la mamadera y les permite hacer otras cosas, entonces cada una elige cuál es la situación más conveniente. No estás ni bien ni mal, simplemente son distintas situaciones y elecciones, ¿sí? Pero tengo que saber y entender dónde tengo que ir a buscar en el caso de estar padeciendo un niño o una niña con bulimia. Bien, como este niño no puede hacer la separación de este mamá me protege, mamá me alimenta, ¿sí? El conflicto de la bulimia, ¿dónde se va a resentir? Primeramente en la boca, que es donde voy a tener contacto con la teta de mamá. Y después en toda la parte de la garganta, porque yo voy a tener que tomar la teta y la leche va a caer, ¿sí? ¿Qué pasa?
como el conflicto está en tengo que ser alimentado y tengo que tragar, llega un momento que mi estómago se llena y no puede soportar esa cantidad. Porque obviamente yo voy a comer hasta un cierto punto, pero va a llegar un momento que ese estómago se va a llenar. Y es donde ahí el niño o el adolescente, porque generalmente se declara en la adolescencia, que el adolescente se siente morir, a ver, no me entra más y yo quiero seguir llenando, porque precisamente el conflicto está en la boca y en la garganta. Si el adolescente bulímico se pudiera conectar una manguera que continuamente le esté dando alimento, sería la persona más feliz, porque es lo que tiene que hacer es tragar, chupar, succionar, comer, meter adentro. Entonces, ¿qué pasa con el bulímico cuando siente que su estómago se va a reventar si sigue comiendo? El comportamiento que va a hacer para poder vaciarlo va a ir al baño y va a provocar el vómito. ¿Para qué? Para poder seguir llenando ese estómago. ¿Se entiende? Porque yo necesito sentir ese alimento de mamá. Yo necesito sentirme protegido. Entonces va a comer, va a llenar ese estómago que no va a dar más, va a ir al baño y se va a provocar el vómito. ¿Para qué? Para poder seguir comiendo y para poder seguir sintiendo el estar cerca de mamá, esa protección. Pero que tiene total y absolutamente que ver con un destete mal hecho o con un destete hecho brutalmente, violentamente, no a tiempo, ¿sí? Por eso para las mamás y para las que todavía no son mamás, tenemos que entender cuán importante es todo este proceso del destete para nuestros niños. ¿Todo nene mal destetado va a provocar una bulimia? No. Obviamente hay que tener en cuenta otras cosas también, qué pasó en su gestación, cuáles son los programas que están en el árbol. Hay que tener varias cosas también en cuenta que se tienen que dar, ¿sí? Como digo yo, Alcoyana, los que tengan mi edad me van a entender, los más jóvenes no. Se tienen que dar varias cosas, pero sí entender que si yo tengo programas que me sustentan, una historia de árbol que también, y tengo un destete mal hecho, puedo estar provocando una bulimia, ¿sí? Porque ese nene va a necesitar sentirse protegido y alimentarse. Bien, si hay alguien que hasta acá no entiende, me pregunta. Mi intención es ser lo más clara posible para que puedan estar entendiendo. Vamos con la anorexia. El bulímico va a necesitar comer para llenar. Y la anorexia es todo lo contrario, ¿sí? El anoréxico no come, siente que comer es malo. Contrariamente a lo que se espera, nosotras como mamás, así como nos desesperamos cuando un niño no come de niño, en una adolescencia donde tal vez tenemos niñas que son muy delgaditas, muy flaquitas y escuchamos que se ven gordas o que se sienten gordas, nosotros como mamás colapsamos porque como que no sabemos para dónde disparar. Entonces, ¿y por qué nos pasa esto? Tenemos un inconsciente colectivo que nos está diciendo que para estar sano y saludable tengo que estar gordo. ¿Ustedes vieron que cuando nace un niño, lo primero que se le pregunta es cuánto pesa? Y acá tengo una médica que quiero mucho, pediatra, la Vivi Mansur. Un beso grande, excelente profesional, haciendo lo que ama. Entonces, nosotros, ¿qué miramos primero en una criatura recién nacida? El peso. Según el peso que tiene, nosotros le ponemos la etiqueta de que está bien o de que está mal, de que es sano, de que está saludable o que está en bajo peso, que hay que hacer algo para levantar ese peso. Entonces, todo lo medimos por el peso y el sinónimo de salud es tener un peso corporal sustentable, ¿sí? Entonces, una persona con poco peso es sinónimo de falta de salud. Inclusive hay personas que han pasado por situaciones en donde han adelgazado mucho o que han hecho un tratamiento y han podido adelgazar. Te encontrás con una persona que hace mucho tiempo no ves y te preguntas si estás enferma. ¿Y por qué se tiene que estar enfermo si se está delgado? Entonces tenemos todas esas creencias que hacen que si estamos con una situación de pasar por una adolescente anoréxica, hace que colapsemos y que nos desesperemos más aún, ¿sí? El anoréxico, a diferencia del bulímico, ¿sí?, está en una inversión psíquica.
Entonces, como está en una inversión psíquica, yo no le puedo ir a decir, a obligar que coma porque es salud, porque no lo va a entender. No va a estar entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Si yo a un bulímico le digo, tenés que comer para estar saludable, el bulímico lo va a entender totalmente al revés. No lo puede ver de esa manera, no lo puede entender. Precisamente porque está en una inversión psíquica. ¿Qué es una inversión psíquica? Es una cuestión estrictamente numérica que no tiene calificación. No es ni que está bien ni que está mal. Corresponde con el estado que cada uno, ¿sí?, tiene en consecuencia de lo que pasó y vivió en su clan, en su familia. Entonces, si ese anoréxico está en una inversión psíquica y yo le digo que tiene que comer para estar saludable, no solamente no me va a entender, sino que encima lo voy a enojar, porque a eso le sumo que tiene que comer, y lo persigo con comida, y lo quiero obligar a comer, y le quiero exigir que coma. ¿Se entiende? Entonces, peor aún, porque ese ser humano se va a sentir incomprendido. Les voy a explicar con un ejemplo que es una inversión psíquica, por ejemplo. ¿Y por qué tiene correspondencia? Nosotros cuando decimos inversión psíquica, hay gente que se piensa en problemas mentales y demás. No, nada que ver. Sí, lleva ese nombre, pero no tenemos que dejar volar nuestra mente. Por ejemplo, la inversión psíquica está sustentada precisamente por lo que pasó en mi árbol, ¿sí? Entonces siempre generalmente tenemos que explicarle por este lado. Donde, por ejemplo, si yo tengo un árbol donde todo el mundo que tuvo propiedades tuvo que pasar por joder a un hermano o joder a un familiar, por decirlo de alguna manera, embaucar a un familiar, embaucar a un hermano para tener algo, ¿sí?, y eso produjo dolor, produjo separación o produjo muerte en el árbol, y yo vengo acá a reparar a esos ancestros o a ese ancestro que tal vez tenga alguna codificación con esa persona, ¿sí? Yo voy a venir acá y no voy a querer tener ninguna propiedad, ninguna casa, ningún auto, ningún terreno. ¿Por qué? Porque el tener una propiedad, el tener un terreno, el tener un auto, me va a significar a mí el tener que separarme de alguien, el que se muera alguien que amo, o el tener que estar alejado de ese con el cual quiero estar cerca. ¿Se entiende? Entonces, si allá, para estar acompañado, para tener amor, para tener a alguien, se jodió gente, yo acá voy a venir a hacer lo contrario. Entonces, si yo a un anoréxico le digo que tiene que comer, el anoréxico no me va a entender. ¿Qué tenemos que ir a trabajar? ¿Cómo tenemos que ir a abordar? Cuando hablamos de anorexia, generalmente se habla de mamá tóxica, ¿sí? A mí un poco me choca eso de mamá tóxica, ¿será? Porque en algún momento lo fui. Y por eso me hace un poco de ruido. Tóxica desde el amor, pero tóxica al fin. Entonces, a mí me gusta decir mamá intoxicada. ¿Intoxicada de qué? Intoxicada de emociones, ¿sí? ¿Qué tenemos que ir a buscar en la historia de mamá? Yo siempre digo que cuando hay este tipo de situaciones, primariamente es ideal, y más si el adolescente es muy, muy chico, primero hay que ir a empezar a trabajar con esa mamá. Sería lo ideal, que mamá primero venga a consulta. Porque esto de la anorexia, es un tema precisamente de mamá, primariamente de mamá. ¿Y por qué primariamente de mamá? Cuando hablo de anorexia tengo que ir a buscar duelos, ¿sí? Tengo que ir a buscar duelos no hechos. ¿Y qué significa un duelo? Para nosotros, los seres humanos, un duelo significa muerte. Y yo puedo estar teniendo un duelo real, virtual o simbólico. Y la muerte puede estar siendo real, virtual o simbólica, ¿sí? Yo me puedo estar alejando de alguien y sentir que me muero, y poder sentir ese dolor como si realmente se muriera alguien que ya no está en mi vida y a quien amé demasiado. Entonces, cuando hablamos de anorexia, tenemos que ir a buscar los duelos sin resolver. ¿De quién? De mamá, primariamente. Siempre digo que
muchas cosas tenemos que hablar, siempre tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Sí? Muchas veces cuando hablamos de árbol nos damos cuenta de que la persona en cuestión tiene un nombre de alguien que no tiene nada que ver en el árbol, de alguien que no está en el árbol, de un nombre... Ah, lo eligió mamá, por ejemplo. Ajá, bien, ¿quién es esa persona? ¿Por qué me puso mamá ese nombre, por ejemplo? Porque puede estar hablándome de un duelo de amor no sanado, no resuelto. ¿Sí? Entonces, tal vez mi mamá a los 14 años tuvo su primer noviecito, se enamoró perdidamente de alguien y su mamá no la dejó estar de novia con ese noviecito. Porque tal vez le parecía que era muy chica, porque tal vez le parecía que ese hombre no era adecuado para ella porque tenía otro estatus social. Infinidades de motivos en el mundo. Pero resulta que esa mamá de la cual se enamoró perdidamente no pudo conformar esa unión afectiva, ese amor, no pudieron plasmar ese amor y continuarlo en el tiempo. Entonces, yo tal vez estoy dándole la teta a mi niño pensando en lo que pudo ser y no fue, o recordando la historia de un amor que no pude sanar. Entonces, estoy dándole un alimento intoxicado porque yo estoy intoxicada. ¿Con qué? Con una emoción que no sané. Entonces, ¿dónde está la inversión psíquica? ¿Por qué surge la inversión psíquica? Porque para nosotros el duelo es muerte. Y si yo le estoy dando la teta a mi niño, resintiendo ese duelo con ese ser que no pudo ser, le estoy dando la información de duelo y de muerte. Mi niña se está alimentando pasándole una información de duelo y de muerte. Por eso el anoréxico no come, no para morir, precisamente lo contrario, para vivir. Porque el alimento me puede matar, el alimento es duelo, el alimento es muerte. ¿Se entiende? Me pone la piel de gallina cada vez que hablo de estos temas porque es algo que realmente se siente y es algo muy delicado y nosotros no entendemos a ese niño, no entendemos por qué de esa inversión psíquica, pero a ver, por un lado como mamá lo estoy alimentando con ese duelo no resuelto y le estoy dando una información inconsciente, a nivel inconsciente, obviamente, le estoy dando una información de que duelo es muerte y ese niño precisamente quiere vivir, entonces porque quiere vivir no va a comer, porque comer es morir para ese niño. Entonces por eso les digo primariamente, ay, me muevo, perdón, porque tengo una manifestación física en todo el cuerpo. Y cuando pasan esas cosas también es porque hay información en nuestro árbol y en nuestras raíces de toda esta situación. Por eso me parece muy importante hablarlas y tomarlas totalmente en serio. Porque son delicadas, pero no son imposibles de resolver, ¿sí? Y porque hablo de dolor, y porque hablo de duelos no hechos. Puede ser un duelo por un papá que murió, por una mamá que murió, por alguien que amé y murió y ya no está. Sí, también. Pero primero me voy a ir a buscar a un duelo de amor, de mamá no resuelto. ¿Por qué de mamá primariamente? Obviamente vamos a ir a abordar todos los lugares de mamá, después de mamá de papá, porque si nosotros tenemos en cuenta de que los árboles son espejo y cuando nosotros nos ponemos en pareja con alguien, nuestros árboles se espejan, entonces hay historias que están en las dos partes, ¿sí? Primariamente voy a ir a ver mamá, pero que después puedo estar encontrando una repitencia más arriba en los ancestros. Recuerden que nosotros en el aquí y ahora somos una repitencia de nuestro árbol genealógico que nos antecede. ¿Se entiende? Entonces voy a ir a sanar, voy a ir a hablar con esa mamá, voy a ir a trabajar con esa mamá, voy a ir a resolver ese duelo de esa mamá y voy a empezar a desatar ese nudo de esa anorexia que está teniendo esta adolescente. Porque aparte, nosotros como mamás, le damos un doble mensaje. Como les decía, por un lado le estoy dando la teta
programando allá atrás en el tiempo que el alimento es tóxico porque estoy en un duelo, y por acá le estoy diciendo que coma. En la adolescente de hoy estoy diciendo que coma, que tiene que comer es salud. Pero, a ver, su inconsciente dice, pará, primero me dijiste que allá estabas en un duelo y que comer es morir. Y acá me está diciendo que tengo que comer. No, yo no te entiendo. Si, ¿cómo me muero? A ver, explícame cómo es esto. Entonces es como que, ¿vieron cuando están encontradas las situaciones y es como que la psiquis inconsciente de esa persona no puede digerir, no puede discernir, porque es como que primero le dije una cosa y ahora le estoy pidiendo otra. Y lamentablemente como mamás, dentro de nuestra desesperación, somos violentas, muchas veces. Y amenazamos, y exigimos, y ponemos en penitencia, y obligamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lejos de colaborar, lo que estamos haciendo es poner cada vez más en estrés a esa adolescente que siente que la persona que la tiene que entender, la primer persona que tiene que entenderla es mamá y no la entiende. Esto no quiere decir que la persona que tenga anorexia se lleve mal con la mamá. No necesariamente. Hay personas que se llevan mal con las mamás y hay personas que se llevan muy bien. Eso no quiere decir que no pueda tener una anorexia, porque a ver, la anorexia se va a desencadenar en una situación puntual de la adolescencia y se programa en la primera infancia, al igual que la bulimia. ¿Sí? Al igual que cómo nos manejan esos niños desde el cierro la boca y no como, que también es en la primera infancia. Entonces yo tengo que saber dónde tengo que ir a buscar, qué es lo que tengo que empezar a mirar. ¿Se entiende? Porque lo que nuestros hijos necesitan de nosotros es el entendimiento, la escucha, el acompañamiento. Y si yo no le puedo estar brindando eso a mi hijo, más allá de lo que sea, desde la falta de saber, desde la desesperación, desde la necesidad de sanar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo que darme cuenta que mi hijo no está entendiendo el mensaje. Y en este momento y con este tipo de patologías que son delicadas, ¿sí? Tengo que poner todos mis sentidos sobre la mesa. Tengo que estar atenta y poder entender de que es importantísimo cómo yo esté abordando. Y si no puedo sola, tengo que ir a buscar ayuda. Tengo que ir a buscar ayuda. Obviamente, voy a poder ayudarla sin ayuda y tal vez no. Yo no puedo acomodar algo desde el mismo lugar. Yo no puedo sanar un conflicto desde el mismo lugar donde se originó. ¿Se entiende? Generalmente, cuando se supone, como dije hoy, esa mamá que a lo mejor quiso estar en pareja con alguien a los 14 años y esa mamá se lo prohibió. Y bien, y nos damos cuenta que la niña a los 14 años tiene una situación de estrés que le provoca una anorexia. ¿Y en qué pasó, mamá, tus 14 años? Hay que ir a buscar ahí, hay que ir a mover, hay que ir a sanar, hay que ir a meterme en ese lugar, primeramente desde mamá. Y si es necesario, después voy a ir a ver también qué pasó en el árbol, ¿sí? ¿Cuáles fueron las situaciones amorosas, vinculares, ¿sí? Las situaciones de amor que se sufrió en ese árbol, ¿sí? Hay que tener varias cosas en cuenta, pero principalmente por ahí. Me gustaría que me digan si soy clara, si les quedó claro, si lo entendieron. Son situaciones, tanto la bulimia como la anorexia, que muchas personas las confunden y creen que son iguales y creen que se programan de la misma manera y la verdad es que no. Si bien se programan las dos en la primera infancia, pero cada una tiene su tonalidad y que una no tiene nada que ver con la otra. En lo único que se relacionan es que, bueno, es mamá, es alimento. ¿Se entiende? Entonces, con respecto a la anorexia, a mí me gusta decir que es mamá intoxicada, no mamá tóxica, ¿sí? Porque está intoxicada por esa situación emocional que no pudo resolver, por ese duelo que no pudo sanar, ¿sí? Bien. Gracias, Oscar, por decirme que se entendió. Bien, no sé si alguien me quiere estar haciendo alguna pregunta. Yo la verdad, gente, lamentablemente esto hace varias... Hola Ismael, ¿cómo estás? Gracias por estar. Muy bien. JC Carasay, no sé qué es, hombre, mujer, muy claro, perfecto.
Bien, perfecto. Eso me interesaba. Que quedara claro porque me parecen situaciones importantes y que justamente en esta semana un par de personas me consultaron a modo de consulta, ¿no? O como para hacer una consulta, como para pedir ayuda. Entonces me pareció fundamental estar aclarándolo acá en este momento, que la charla iba a ser de todo un poco y que tal vez acá iba a ser un poco más interactuar con la persona que está del otro lado para poder evacuar dudas. Y que si bien a lo mejor no tengo, gracias a Dios, por una situación así por la que pasar, o no tengo hijos, o mis hijos ya están grandes, eso no quita que tal vez esté pudiendo acompañar a un otro, aconsejar a un otro, ayudar a un otro desde lo que pude escuchar o lo que sé, para que lo esté abordando o para que primariamente empiece a prestar atención para saber dónde buscar. Pero sí tengo que estar sabiendo que como mamá y papá, ¿sí? Como papás, de un niño con ese tipo de problemas o de situaciones, lo primero que yo tengo que es hablar con mi niño, sentarme, escucharlo, por sobre todas las cosas, escucharlo y empezar a desandar qué es lo que está pasando en ese momento. Con bulimia y anorexia es importantísimo el apoyo de papá y mamá, porque ese niño ya se siente demasiado solo como para que encima, en la realidad, esté solo. ¿Sí? Recuerden que nosotros todo lo que sentimos puede ser real, virtual o simbólico. Y hay personas que tal vez me digan, pero si yo estoy todo el día encima de mi hijo, todo el día preguntándole qué le pasa, viendo qué tiene, viendo con quién anda, viendo con quién sale. Sí, pero no es el concepto. Tampoco es lo que necesitamos, ¿sí? Porque lo estamos invadiendo, estamos siendo tóxicos, ¿sí? Bien, acá me dice Eli, madre intoxicada, me hizo mucho ruido. Sí, desde ese lugar, intoxicada desde los duelos sin resolver. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro árbol, no en el mío, en el de tuyo y en el de todos, hay muchos duelos sin resolver. ¿Por qué? Porque antes se nos decía, no llores, listo, ya está, no hablemos del tema, hagamos de cuenta que no pasó nada. Entonces todo quedaba así, abierto, esa herida, por más que después vinieran capas de cebolla que taparan, la herida está abierta y basta con simplemente volver a resentir ese conflicto o a volver a sentirlo para que eso se vuelva a aprender y a abrir como la primera vez, con tanta fuerza como la primera vez. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, yo hoy voy a tener una situación emocional desde mis 45 años, pero la voy a resentir, la voy a vivir con la misma edad en que la programé. Y si yo tenía 5 años cuando yo programé esa situación emocional, hoy acá me voy a morir de dolor como a los 5 años. No voy a poder discernir que tengo 45 y que desde la adultez esto se mira desde otro lugar. Porque es el inconsciente el que resiente allá atrás en el tiempo, el que siente como el de allá atrás en el tiempo. Y por más que no lo pueda entender, hoy, en este momento, en este resentir, siento como el niño de 5 años, no como la de 45 que tengo hoy. ¿Se entiende? Entonces, entendernos, ser amorosos con nosotros, no castigarnos, darnos el lugar, permitirnos sentir, sufrir, llorar, patalear, como si fuera ese niño, porque de eso se trata, de entender el síntoma, de abrazarlo, de hacerlo propio, para después poder trascenderlo. Pero si no lo entendí, no lo puedo trascender. Para poder trascender una situación, para poder avanzar en una traba emocional, primeramente la tengo que entender. Si no la entiendo, no la voy a poder estar sanando. ¿Sí? Bien. Hola Eli. El no conseguir un buen empleo tiene que ver con que inconscientemente siento que debo cuidar a mi madre ya que la veo súper inmadura. Bien, me gustaría saber cómo es tu nombre. A mí me sale Deb Sem, pero no sé cómo es tu nombre. Bien, primeramente para una mujer tengo que ir a trabajar con la mamá cuando no tengo empleo, cuando no tengo trabajo. ¿Por qué? Precisamente porque mamá es la que me da la teta, mamá es la que me alimenta. Y yo como mujer voy a ir a trabajar para alimentarme. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué clase de relación tengo con mi mamá?
Tengo que ir a ver qué tengo que sanar con mamá. Porque tengo una relación ahí sin resolver que hace que hoy yo, Débora, bien Débora, perfecto. Débora, a ver, párate que voy un poquito más para abajo, así leo bien. Tengo una relación sin resolver con mamá, de hecho hace que yo hoy no pueda conseguir un buen empleo. ¿Se entiende? Y que también estamos hablando de alimento emocional. Porque mamá es la que me alimenta. Entonces, si yo no me siento bien alimentada con mamá y tengo algo sin resolver con mamá, no voy a estar siendo valorada, no voy a estar, por ejemplo, cobrando lo que considero que quiero cobrar, no voy a estar consiguiendo ese trabajo que quiero conseguir. ¿Se entiende? Porque si tengo algo no resuelto con mamá y estoy trabajando u operando desde la desvalorización, todo lo que sea conseguir un empleo para asegurarme mi modo de alimentarme, no va a estar siendo el indicado. ¿Se entiende? Y si vos me decís que tenés que cuidar a tu madre porque la ves súper inmadura, es totalmente coherente con lo que yo te estoy diciendo. Porque acá hay otro tema. Lo que nosotros tenemos que entender, que yo no puedo ocupar un lugar que no me corresponde. ¿Sí? Siempre tengo que mantener un equilibrio que lamentablemente en el 50% de los casos, y estoy haciendo súper hiper benevolente con esto, en el 50% de los casos nadie cumple el papel que tiene que cumplir. Muchas veces madres hacen de hijos de los hijos, hijos que toman el mando de madre o de padres, padres que se van, se separan o fallecen y ese hijo toma ese papel de hombre simbólico de la familia. ¿Se entiende? Entonces estamos en desequilibrio total y absoluto a nivel familiar. No estoy parada sobre las estructuras que corresponden. Entonces, si yo siento que tengo que ser mamá de mi mamá inmadura, no voy a poder estar en equilibrio a la hora de ir a buscar mi sustento, mi alimento, mi trabajo, porque está dado vuelta la situación. Siento que yo soy la que tengo que alimentar a mi madre, en vez de sentirme yo alimentada por mi mamá. ¿Se entiende, Débora? Entonces, te diría que hay que ir a resolver en lo personal con mamá, más allá de que también el que alimenta es el padre y que yo necesito esa valoración y esa mirada del padre primariamente, ¿sí? Siempre digo que en las mujeres y en los hombres, de los 12 a los 14 algunos, de los 12 hasta los 16 otros, dicen que necesitamos esa mirada de papá de lo estás haciendo bien, esa mirada de confianza, esa mirada de a sentir ese paso que estoy dando y estar conmigo en el compartir ese hacer. Y que si no lo tenemos, que pasa en muchos casos, vamos a ser personas inseguras por la vida, porque en realidad el que primero me tenía que dar el ok, que fue el que me enseñó a caminar, el que me llevó de la mano, sí, no me está dando el ok ni me está diciendo que voy por buen camino. Entonces cuando no tengo ese vas por buen camino, dale que lo estás haciendo bien, estoy orgulloso de vos, confío en vos, ¿sí? Obviamente vamos a ser adultos inseguros o adultos que vamos a estar todo el tiempo buscando la mirada del otro, la aceptación del otro, buscando la palabra del otro, ¿sí? Y eso es algo que me parece, que me pasó a mí personalmente y por eso lo entiendo y cuando pude aprenderlo de esta manera lo fui a trabajar y lo pude solucionar, pero que hasta ese momento era la persona más insegura del mundo y que no me importaba que viniera quien sea a decirme que lo estaba haciendo de la mejor manera. No me lo podía creer. ¿Por qué? Porque para mí el hombre más importante de mi vida, que fue mi padre, no me lo hizo ver en ese momento. Entonces, si bien tengo una mirada del papá que me está diciendo que puedo, en este caso de las mujeres, sí tengo que ir a ver y a resolver qué está pasando con mamá, que yo hoy no puedo tener trabajo. Si yo fuera un hombre, sí, ahí sí tengo que ir a ver con papá, 100%. Porque para el hombre, el padre es el que trae el sustento, el padre es el hombre el proveedor, el padre es el que trae el alimento. Entonces, una persona, un hombre que no consigue empleo, no lo valoran, está desvalorizado, siente que tiene que ganar más y no puede, o no se lo dan, siente que todo el tiempo lo están ninguneando, siente que todo el tiempo no lo están valorando, tiene que ir sí o sí a arreglar esa situación que tiene inconclusa con papá. Cuando arregle con papá, va a desatar todo lo que viene después y va a empezar a poder estar conectando con un buen empleo, con un buen trabajo, con un jefe que lo valore, con un jefe que lo respete,
pero porque tiene que ir a trabajar ahí. A ver, ¿porque papá es malo? No, porque yo lo sentía así. Tenemos que entender que desde nuestro árbol genealógico, nuestros padres nos van a dar lo mejor que puedan y lo que pudieron. No me van a poder dar más de lo que no tuvieron. Y si tuvieron violencia y aprendieron desde la violencia, me van a dar violencia. Si tuvieron amor y aprendieron desde el amor, me van a dar amor. Pero si tuvieron violencia y aprendieron desde la violencia, tal vez no se den cuenta que me pueden dar amor, porque no saben cómo hacerlo, ¿sí? Y porque antes no había tantas herramientas como las hay ahora. Y asimismo, nosotros acá en el ahora, con todas las herramientas que tenemos, con todos los cursos que hacemos, con todos los vivos que podemos escuchar, con todos los terapeutas a los que podemos acceder, seguimos sin entender el arriba. Seguimos sin entender el arriba, seguimos juzgando el arriba. Sin entender que hicieron lo que pudieron. Cuando yo empiezo a entender que hicieron lo que pudieron y que yo hoy puedo cambiar mi historia, es ahí donde empiezo a tomar fuerzas para tomar las riendas de mi vida, ¿sí? Como lo dije en uno de los primeros vivos, puedo tener 40, 50, 60 años y llorar por cómo me trataron mis padres en la infancia, o a partir de los 18 tomar el mando de mi vida y decir, bueno, listo, hasta acá no me gustó, listo, pero yo puedo cambiar mi historia y ver qué hago de aquí en adelante para sanar, ¿sí? Pero sin juzgar a mamá y papá. Si yo hoy tengo 40, 50, 60 y todavía sigo echando la culpa a mamá y a papá, no estoy resolviendo ni voy a poder resolver nada, porque no estoy entendiendo el mensaje, ¿sí? Bien, a ver si hay alguna otra pregunta más acá. Vaya, a ver. A ver. Los miedos. Mi hijo no quiere dormir solito. Nati. Bien, Nati. Primero, ¿desde cuándo no puede dormir solito? ¿Sí? Si vos me decís desde siempre, bien, tengo que ir a ver qué pasó gestacionalmente en tu embarazo. ¿Sí? ¿Qué pasaba mientras ese bebé estaba dentro de tu panza? Y que puede ser que haya habido alguna pérdida de un ser querido, que puede ser que haya habido alguna situación conflictual, como por ejemplo robos, situaciones de violencia. ¿Qué pasó mientras ese bebé estaba dentro de tu panza que hoy tiene miedo y no puede dormir solo? ¿Y qué quiere decir no puede dormir solo? No me puedo despegar de mamá. Cuando estaba dentro de la panza de mamá, estaba seguro, escuchando tu corazoncito, ¿sí? Estaba tranquilo, estaba amparado, protegido. Cuando está fuera de la panza de mamá, ya no siente esa protección. Entonces, ¿qué pasó dentro de tu panza? Que ese nene hoy, sintiéndose fuera, no puede estar lejos tuyo porque tiene miedo, ¿sí? Y que eso es, si vos decís desde siempre, es algo que pasó en panza. Y si es muy niñito, muy pequeñito, también es algo que respecta a vos, Nati. Hay que ir a analizarlo por ahí, pero que tiene totalmente que ver con todo esto que te estoy diciendo. Obviamente hay que ir a verlo desde el puntual, porque tal vez alguien perdió a un ser querido, otro pasó por una situación de violencia, otro puede haber pasado por una situación de robo, donde hay un miedo, donde hay un pánico, donde hay un terror, donde hay una congoja. Entonces ese niño hoy, lejos de mamá, se siente desprotegido, siente miedo, ¿sí? Bien. Después, si querés responderme si hay alguna de esas situaciones, mejor. Bien, a ver. Bien. Ismael, ¿qué cuestiones emocionales llevan a tener tendinitis en la mano y rectificación cervical? Bien, debería analizar y o trabajar. Gracias, Eli. Bien. Cuando tenemos rectificación cervical, sí, toda la parte de las vértebras cervicales me están hablando de toda la no comunicación, el no poder comunicar, ¿sí? El no poder conectar lo que quiero decir con lo que siento y con lo que hago, ¿sí? Son muchas situaciones en las que hay personas que quisieran echar a alguien al diablo o decirle que realmente no coinciden en nada de lo que está diciendo, pero por una cuestión de, bueno, tengo que guardar las formas, no vas a hacer cosa que se enoje, tengo que evitar algún problema, me quedo callado la boca y hago una sonrisa así por arriba, pero en la verdad me encantaría decirle todo lo que siento, pero no puedo. Entonces, cuando estamos hablando de cervicales, estamos hablando de no poder comunicar lo que quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar.
el tener que comerme las palabras, ¿sí? Y aparte, cuando hay rectificación, también me está hablando de una falta de flexibilidad. Cuando hay rectificación estamos hablando de una estructura rígida, de que las cervicales se rigidizan, ¿sí? Entonces me está hablando también de una falta de flexibilidad desde la persona que está aportando ese síntoma hacia el entorno. Y que tal vez ese no poder decir lo que tengo para decir es porque estoy pensando totalmente contrario al resto o al común denominador de la gente, precisamente por mi falta de flexibilidad a entender cierta situación. ¿Se entiende? Cuando estamos hablando de vértebras cervicales, siempre vamos a ir por ahí. Tendinitis en las manos. Bien, las manos son muy significativas, tienen varias situaciones. Si bien vamos a tener que ir a ver puntualmente en el personal, yo con las manos, ¿qué hago? Trabajo, con las manos agarro, con las manos suelto, con las manos acaricio, ¿sí? Entonces, si hay dolor, ¿sí? Estoy en reparación, tengo que saber, en el caso de la tendinitis, que voy a estar reparando algo. Entonces, ¿qué agarré que antes no podía agarrar y ahora lo puedo tener? Entonces mi organismo va a tener que empezar a reparar y de hecho va a doler, ¿sí? Porque esos, como digo, albañiles internos tienen que entrar a acomodar todo lo que se rompió estando en estrés. Que me está hablando de una desvalorización, ¿eh? La tendinitis viene de una, vendría a ser, la podríamos llamar tercera capa embrionaria de un mesodermo nuevo y que me marca la desvalorización en el hacer, en el ir, en el venir, ¿sí? En el necesitar a un otro porque somos seres de manada, y me está hablando de una desvalorización en todo ese aspecto. Entonces, cuando estoy en estrés no voy a sentir dolor, y cuando reparo eso que rompí estando en estrés, me va a doler. Entonces, cuando estamos hablando de manos, puede ser un trabajo que logré hacer, que no estaba haciendo y que me estresaba no hacerlo, alguien que pude tomar o agarrar que antes no podía estar teniendo cerca, o alguien que me saqué de encima y lo solté, hice esto y es como que listo, ahora voy a ir a reparar y voy a sentir dolor, pero que tengo que saber que está en reparación de conflicto. La tendinitis junto con una serie de otros síntomas, a veces se cronifica, porque ¿qué pasa? Al ser dolores que aparecen en ese momento, ¿sí? La persona vuelve a estresarse porque a veces son dolores insoportables. Entonces como que vuelvo otra vez a comenzar ese ciclo de donde tengo que reparar y vuelvo a lastimar y tengo que reparar y vuelvo a lastimar, y todo eso me angustia aún más. Entonces muchas veces por eso se hace crónico y repetitivo ese tipo de síntomas. Bien, Ismael, espero haber sido clara, espero haber contestado tu respuesta. Bien, el miedo... Bien, el miedo se relaciona con bio, por ejemplo, miedo a un animal. Sí, hay que ver puntualmente qué pasó con ese animal. Porque si hay miedo a un animal, la primera vez donde se programa ese miedo tiene que haber habido un animal presente. Diferente cuando programamos una alergia, por ejemplo, sin darnos cuenta, una alergia, por ejemplo, al pelo de perro. Se supone que en ese momento que viví ese shock emocional, ese conflicto que me separó de algo, que puede ser un shock muy fuerte, muy violento, haya habido un animal presente, entonces puede que después una alergia detone en una alergia de pelo de perro, por ejemplo. Pero si el miedo es puntualmente al animal, cuando se programa ese miedo, tiene que haber habido un animal, ¿sí? Un animal en presencia. Bien, Eli, ¿qué pasa cuando los hijos sufren de sobrepeso? Primero entender, Lore, con todo lo que dimos primariamente hablando de todos los desarreglos alimentarios, pero entender de que si el niño es muy pequeño y ya empieza con sobrepeso, tengo que ir a ver qué pasa con mamá, qué pasa en ese árbol, qué pasa en esa historia que me está hablando primeramente de abandonos, de desvalorizaciones, ¿sí? Tengo que ir a ver en ese árbol genealógico, porque si el niño es muy pequeñito y ya empieza con esos tipos de problemas, saber que no es del niño. Puede estar teniendo alguna tonalidad con él, sí, pero muy pequeño. Tengo que ir a ver primeramente con mamá, papá, y después a fijarme en el árbol. Las situaciones de abandono, las situaciones de duelo no resueltos, las situaciones de desvalorización, ¿sí?
y que tengo que meterme ahí por ese lado a ver todo eso. Bien, estoy al horno a resolver. Amiga. Esto es maravilloso porque digo, bueno, esta es la puertita que se abre, ¿no? El otro día, dando unos talleres, hablando con una de mis alumnas que adoro, siempre digo, anímate a abrir la puerta para salir a jugar. Y me encanta esa metáfora porque esto es abrir la puerta para salir a jugar. Para salir a jugar con qué, con la vida. Porque tengo que entender de que el síntoma viene para contarme una historia. Y que es simplemente eso. El síntoma no viene para joderme la vida. Viene para avisarme como una lucecita roja que estoy yendo por el camino equivocado y que tengo que retomar. Entonces viene, me cuenta su historia y si yo aprendo a escucharlo, voy a ir a resolver. Así de simple. Así de simple. Y cuando una vez hice este comentario, alguien me dijo, ¿y vos por qué no pasaste por un cáncer? Si no, no lo pensarías de la misma manera. Perfecto. Entiendo tu sentir. Entiendo tu dolor y entiendo tu preocupación. Pero es exactamente lo mismo. Lo que programa tal vez un resfrío es lo mismo que programa un cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? La tonalidad y la intensidad con que se vive el estrés. Entonces, saber que ese síntoma viene para contarme una historia. ¿Puedo escucharlo o no? Pero que si lo escucho, así como viene, entendí el mensaje, se va a ir. Porque viene precisamente para preservarme y para prolongar mi día a día. Entonces, ese síntoma está para contarme una historia. Para que yo sepa qué es lo que tengo que ir a resolver, cuando puedo aprender en esa dinámica, desde un simple resfrío, desde una llaguita, desde un malestar, desde un dolor, atrás en el tiempo, ¿qué pasó antes de esto? ¿Qué pasó antes de este dolor? ¿Qué pasó antes de esta llaguita? ¿Qué pasó? Ah, pasó esto. Listo, ya empiezo a desprogramar y hay situaciones que voy a tener que ir a trabajar, que no es tan simple como desprogramarlo y nada más, pero que ya sé a dónde ir a trabajar. Y que esa es la parte rica. A ver, Nati acá me responde. Sí, Eli, es así. En noviembre de 2010 mi mamá fallece y me entero en enero que estoy embarazada. A ver, me puse la piel de gallina. A ver, cuando a una mujer se le muere la madre, vuelve a la etapa del niño. Me quedo sola, me quedo sin protección y no importa que sea una adulta. Se murió mi mamá, se murió la que me cuida, se murió la que me protege. Y si yo tengo un ser adentro de mi panza, va a ir a programar un miedo. ¿A qué? A que se muera mi mamá, Nati. Es perfecto esto. Ay, me emociona. Es perfecto, Nati. Esto es perfecto. Estaba ese bebé dentro de tu panza y se te muere tu madre. Ese bebé se va a prender como una garrapata. A vos. Ay, perdón, me emociona. Me emociona porque no dejo de sorprenderme. Ese bebé va a necesitar prenderse como una garrapata, porque el miedo inconsciente es que te mueras y lo dejes así como tu madre te dejó a vos cuando él estaba dentro de tu panza. Es maravilloso y es así de real. Así que bueno, me encanta que justo estén acá todos escuchando esto, porque así es como funcionamos, gente. Desde los conflictos, desde las emociones, desde nuestro árbol, desde lo que nos pasa día a día. Y creo que este trabajo de escucharnos es totalmente fundamental, totalmente importante. Ahí hay muchas preguntas que me van a quedar sin resolver. Prometo volver a hacer otro vivo para que todos queden con su respuesta. Se nos está por terminar el tiempo. Me hubiera encantado poder responder todas, porque es algo que no me gusta dejar a nadie con las respuestas sin responder. Así que bueno, si ustedes quieren y están de acuerdo, de acá a unos 15 días, unas 2 semanitas, podemos programar otro vivo más para poder estar respondiendo en tiempo y forma a todas las preguntas. Pero a ver, lo que me interesa que quede, lo que me interesa que aprendan, lo que me interesa que tengan en cuenta de acá en más, que todo tiene que ver con todo, que nunca nos equivocamos, que todo es perfecto como se tiene que dar. ¿Para qué? Para mi evolución como ser acá, en esta tierra, en este plano. Y que yo vengo a este plano con ese mamá y esa papá y ese papá para resolver esto que tengo que resolver. Y con un árbol genealógico que me antecede, donde también me va a estar dando herramientas para resolver. Entonces entender de que si amorosamente puedo aceptar todo desde ese lugar, voy a poder estar sanando. Y esa es la parte más maravillosa. Meterme para adentro. El camino siempre es hacia adentro. Hacia mi ser, hacia mi familia, hacia mi clan, hacia mi árbol. Felicidades, gracias. Estoy feliz porque estén del otro lado. Gracias, gracias, gracias.